Bueno, mis panas, qué bacán nuevamente poder reconectar con todos los que nos escuchan. Hoy es un día súper bacán porque antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, pues voy a comentar un poquito. Tuvimos que esperar un chance, pero esta espera ha sido en realidad en lo más productiva, por decirlo menos. Entonces hemos tenido la oportunidad de conversar con uno de los objetivadores de la Ayahuasca Gastro, que como saben es nuestra casa para llevar a cabo Izakta. Entonces, sin más dilaciones, iremos también conversando un poco de lo que, compartiendo un poco de lo que conversamos cuando esperábamos ciertas cosas, preparábamos ciertas cosas. Entonces, amigos, hoy nada más y nada menos con nosotros, Cristian Mejía, panas. Súper bacán. Bienvenido, Cris. Qué bacán tenerte en este espacio, qué bacán poder disfrutar contigo en la ayahuasca. Bienvenido. Pablito, hermano, muchas gracias por la invitación, a todo el equipo de Izakta, aquí a la casa, Ayahuasca, Michael, yo ya estoy aquí alucinando con cómo nos han tratado de bien, y estoy tomándome mi cafecito de chuspa, me pusieron por aquí también un sorbetito de taxo. Imagínate. Y además en este ambiente maravilloso y con la buena energía aquí del compadre Michael. Se vienen cositas. Se vienen cositas que iremos develando. Poco a poco se irán revelando. A ver, para los que no te conocen, que pueden ser muchos, pueden ser pocos, más bien pueden identificarte con el grupo del que fuiste integrante por varios años, más bien te pueden identificar con la grupa. Sé que, bueno, obviamente eres músico, pero también eres profesor, eres músico independiente también, te dedicas a tus cosas. Entonces, nuevamente, panas, como esto es ya esencia, vamos a permitir que te presentes, no sé, sabemos que eres Cristian Mejía, pero bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Eres artista? ¿Te identificas como un artista? Pueden hacer de ahí un debate, ¿no? Sí, claro. Esto es siempre la pregunta que uno mismo se hace, ¿no? Claro. Yo me considero un artista porque tengo la necesidad constante de estar creando, ¿no? Ajá. Y creando en varios ámbitos, porque obviamente la música es mi profesión, aquello que estudié, aquello a lo que me he dedicado toda la vida, pero me considero también una persona creativa, ¿no? Y que al tener esas necesidades busca de forma creativa cómo vivir, ¿no? Entonces me gusta, por ejemplo, ahora que estamos aquí en este espacio maravilloso, me gusta mucho la cocina, por ejemplo, en donde siento que puedo también desarrollar mi creatividad. Entonces creo que sí, primeramente la categoría principal podría ser artista. La que continúa sería sin duda la de músico. Pero claro, hablar de músico significa muchas cosas, ¿no? Sí. Porque la música es infinita. Dentro de la música me considero, vamos a ir como haciendo el zoom, ¿no? Exacto, así hasta que vamos zoomeando. Todo empieza desde el nucleolo. Exactamente. Así, me considero compositor, arreglista, orquestador. Muchas veces yo digo, lo que yo hago es una especie de estos oficios tradicionales olvidados, como el herrero, como el zapatero, qué sé yo, porque yo soy de estos músicos, de estos compositores que todavía trabajan en papel, ¿no? Bueno, si bien es cierto, ya no escribo en papel, escribo en un programa de notación musical, pero soy de esos músicos que escriben, ¿no? Que les gusta ver las notitas y que... ¿A eso es a lo que te refieres cuando nos dices que eres más bien un obrero de estos como el herrero y tal? ¿Porque lo haces a mano? Sí. ¿O porque en realidad dentro del campo musical la composición, el arreglo son ya más bien poco frecuentes en el ámbito musical? Exactamente, o sea, me refiero a que hoy en día, por ejemplo, el ámbito de lo electrónico ha casi que copado, ¿no? Todos los espacios en el quehacer musical, y ahora en realidad se ha democratizado tanto que en realidad muchas veces cualquier persona en realidad podría comprarse un ordenador y empezar a hacer música inmediatamente, lo cual es maravilloso, pero también por otro lado
este arte al que denominamos música, que requiere un conocimiento, que requiere de una práctica, que requiere de una sensibilidad y de un oficio, ¿no? Porque finalmente el escribir música para ya sea que lo vaya a interpretar luego a una orquesta, o un solista, o un trío, o cualquier cosa, cualquier formato, requiere de un trabajazo, ¿no? Requiere que te mandes horas ahí de ir elaborando y estructurando una obra musical que luego va a ser interpretada en directo, ¿no? Entonces, a diferencia de cuando te compras un ordenador y que empiezas a sumar ahí con plugins y inmediatamente estás escuchando ya lo que estás haciendo, armas un beat con unos loops. Ahora hay locuras de plugins para hacerte tus propias producciones. Entonces ya ni siquiera necesitas saber música. Claro. Me refiero a que en realidad armas un collage de cosas y eso ya los podrías incluso comercializar. En cambio, yo soy un poco más de la vieja escuela, ¿no? Yo estudié música para cine, eso fue lo que estudié en la universidad. Y claro, yo tengo 50 años ahora mismo y estoy hablando de hace 30 años. Pasé por la universidad y ahí estudié esto, ¿no? El arte, el oficio, ¿no? Claro. En sí. No me metí mucho en la parte electrónica, en la parte sonora, digamos, sino más bien yo me concentré mucho en la música. Entonces, pero bueno, si seguimos haciendo el Zoom, también toco instrumentos, o sea, toco la guitarra, que fue mi primer instrumento, con el que conocí la música. Toco el piano, que fue el instrumento que estudié. Toco el acordeón, que es el instrumento al que amo, porque es como la guitarra eléctrica de los tecladistas, ¿no? Es un instrumento emocional. Y canto, porque siempre canté, ¿no? Porque nunca hice clases ni quizá alguna cosa muy básica de técnica vocal, pero en realidad siempre tuve la necesidad de cantar y de escribir mis canciones. Entonces, básicamente, esa ha sido, digamos, básicamente la persona que soy. Pero, claro, para vivir de la música, que esa es la siguiente parte, he tenido que irme adaptando, ¿no? Entonces, he hecho de todo. Dentro de la música, de todo. Y una de las aspectos importantes es el de la docencia también, el enseñar. Allá quiero llegar en esta conversación que vamos a tener. Pero si partimos un chance que es más o menos de donde quiero coger una visión tuya, es que, o sea, imagínate que o sea, de lo que acabas de decir en referencia a eso, existe la posibilidad de hacer música que no deja de ser música, ¿no? O sea, a través de un ordenador, música electrónica, porque bueno, total. O sea... Si es que queremos, claro, porque si es que queremos en realidad quizás meternos en un debate interminable, podríamos partir de una pregunta en que ¿qué es música, no? Entonces, claro. Partiendo desde el silencio puede ser también música. Complicadísimo, complejísimo. Claro. Y es una pregunta que yo creo que hasta ahora ni filósofos expertos lo pueden resolver. Yo leí una que es música es el arte, no, música es la capacidad de dar arte a los sonidos. Está buena. Está buena. Puede ser interesante a partir de eso, pero a donde quería ir y a donde quiero llegar es que, o sea, imagínate este pavo de Bizarrap, ¿no? Que, o sea, cachas la magnitud a donde el pavo ha llegado, o sea, súper... No sé, un trabajo ejemplar, en realidad, si es que lo hablamos desde el lado en el que es producir, ser autodidacta, claro. Crear las conexiones que ha creado, la red que ha creado y al punto de trabajar con quien ha trabajado. Así es. Pero ahora desde tu lado, el lado más bien un poco más clásico, porque aparte eres sonidista, has trabajado con importantes músicos que ahora en realidad quiero que nos cuentes. Pero desde tu punto de vista, el hecho de crear, como nos decías, una canción, del componer una canción, parte desde el mismo silencio, desde el silencio y desde las ganas de querer expresar algo emocionalmente. Estas ganas de querer expresar emocionalmente algo te pueden dirigir desde la literatura, la poesía, la composición, el ritmo. Entonces, es querer traer en abstracto un montón de factores elementales al momento de crear. Entonces, esto comparado con la música
bueno, no sé si tampoco decirlo contemporánea, porque tú sigues haciendo música, Claro, claro. y es contemporánea. Entonces, más bien a este estilo de música que lo llamamos un poco más... Mainstream. ¿no? Exacto, Sí, exacto. sí. Entonces, ¿tú crees que de alguna manera ha diferido o cuál es la relación que puede existir en los creadores de música como tú y los contemporáneos? O, no los contemporáneos, los mainstream. Los que están ahora en la... Bueno, es una pregunta bastante compleja, yo creo que de responder. Como te decía, yo me considero más un músico de la vieja guardia, ¿no? De esos que requieren instrumentos, que requieren una guitarra, un piano, la vibración que te genera un instrumento musical. Si bien es cierto, he trabajado toda mi vida también con ordenadores, pero no para hacer la música dentro de la caja, dentro del ordenador, sino mi forma de trabajar siempre ha sido escribir música a través de un programa de notación musical para poder ver, básicamente. Necesito meterme en ese universo que es la creación en la que esté trabajando en determinado momento. Y también escucharla, porque el ordenador eso es lo que te permite, ¿no? El que puedas ver las notas que escribes, pero también te genera una simulación, como fuera cualquier programa de un workstation. Ajá. En donde secuencias a través de plugins o lo que sea. ¿Cuál es la diferencia y cuál sería mi relación con eso? O sea, la diferencia es que yo me enfrento a la hoja en blanco cuando empiezo un trabajo o cuando quiero escribir algo, una canción, una obra, lo que sea. Parto de ideas que escribo en el papel, o sea, claro. Así de arcaico, ¿no? Agarro un lápiz y me pongo al piano. Ajá. Y empiezo a generar ideas que se convertirán en mi banco de ideas, con las cuales ya luego empezaré a componer, a trabajar ya de forma más consistente con el programa o lo que sea. Entonces no parto directamente de sentarme en un ordenador y de empezar a echar ahí loops y poner un sonido y no sé cuánto. O sea, como a mí me parece mucho que todo esto de la música electrónica, muchas veces hay mucho preset, o sea, cosas que ya vienen de paquete. Uh-huh. A mí me saltan, por ejemplo, en Instagram, paquetes de progresiones armónicas, las 100.000 progresiones armónicas que puedes utilizar para tu producción. Así claro. Bueno, esas 100.000 progresiones armónicas están en mi cabeza, porque eso fue lo que estudié. Entonces, si alguien no ha estudiado, probablemente le viene bien. Claro. Pero yo no soy de ese tipo de músicos que necesita de esas herramientas. Mis herramientas las genero yo mismo, ¿no? Entonces, a través de técnicas compositivas, a través de todo el estudio que le he echado a esto, que han sido bastantes años, de meterme la música en la cabeza, que ese era mi ideal, ¿no? Uh-huh. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, cuando era joven, para mí eso era lo... Y siempre quise escribir para orquesta. Entonces era como que me llamaba demasiado, ¿no? Y por eso salí del país, porque en su día era un poco complicado estudiar en eso. Exactamente. Pero volviendo al tema de las personas, de los músicos, de las personas, de los artistas que utilizan estos medios, ¿no? Que son medios totalmente lícitos y válidos para trabajar. También, tienen su trabajo, no lo niego, pero yo lo definiría más bien como un diseño, ¿no? Como alguien que está diseñando un track, pero componer o llamarse compositor o llamarse músico, para mí es otra cosa. Okay, entonces yo a esta persona yo le llamaría diseñador musical o diseñador o no sé, DJ o algo. DJ, pero se hacen llamar muchos productores musicales, que también Exacto. Puede ser un término quizás un poquito más cercano, porque claro, lo que estás haciendo es produciendo música, pero con herramientas que están dadas. Tú no partes de una hoja en blanco, no partes de sentarte al piano a escribir una melodía,
desarrollar esta melodía a través de técnicas componer, compositivas, ajá. a darle la vuelta, a hacerle un espejo, a darle no sé qué. Hay técnicas, ¿no? Para todo esto. O ponerte a hacer realmente una progresión armónica en el piano y decir esto es lo que voy a pasar a mi track. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, y repito, yo no digo que una sea más valiosa que la otra, Exacto. en lo absoluto. No, Hablamos siempre desde el respeto, pero sí creo que vale la pena, y qué bien que lo hayas preguntado, un poquito diferenciar, porque claro, a veces el público en general, que tiene una idea un poquito más romántica siempre de las cosas, o a veces desconoce, te mete como en la misma bolsa, ¿no? Ajá. Entonces, la verdad yo no me siento cómodo si me meten a mí en la misma bolsa que le meten a un DJ. Porque Claro. el DJ, o sea, se habrá pasado muchas horas haciendo una cosa completamente diferente a la que yo hago. Total. Entonces, no tenemos... Sí, no tienen ese match en realidad. Exacto. Entonces, en el oficio, por exactamente, decirlo. es otro oficio. Ajá. Es otro oficio. Entonces, creo que va por ahí sí, más bien va por ahí. Pero ¿no? bueno, bacán, ahora que nos das un poco también una inducción a la formación que has tenido y cómo nace también bueno, ahora entenderemos, luego de un momento, cómo luego de tu bagaje llegó a crearse la grupa con una composición completamente distinta, en realidad, a lo que era y es lo más sonado, lo más escuchado en diferentes medios. Pero antes de llegar allí, me gustaría más bien conocer cuáles fueron tus inicios musicales, porque ahora trabajas en uno de las universidades, de los institutos más especializados en Madrid. Estudiaste en los Estados Unidos, igual en una universidad súper prestigiosa, y lo mismo en Alemania. Entonces, para uno tener la motivación de estar en los mejores lugares, entonces uno tiene que sentirse que pertenece a esos lugares. Uf. Entonces, claro, que por supuesto, porque si es que cree que va a ser un chance, voy a estar desadecuado ahí, entonces mejor ni me lanzo. Entonces, ¿de dónde nace tu amor a la música? ¿Te encuentras con ella? ¿Vienes de una familia de músicos? Vale, o sea, es compleja. Las preguntas que estás haciendo están un poquito complejas porque tienen varias partes. Sí. Pero está muy bien porque así se explica todo mucho mejor. Primero te cuento de dónde nace la idea de la música. Yo no vengo de una familia de músicos. Mi padre sí era muy melómano. Mi padre y mi madre les gustaba escuchar mucha música. Tenían muchos discos, ¿no? De estos que estamos viendo por ahí. De hecho, estoy reconociendo ahora mismo algunas de las portadas porque yo recuerdo haber tenido esos discos de vinilo en casa. Tenían una colección importante. Yo también por mi abuelo que tenía, pero... muchos discos, muchísimos, ¿no? Y aparte mis papás eran muy farreros. Les invitaban, siempre había músicos en casa. Así, ellos les gustaba mucho llevar tríos, tenían amigos, cantantes. Okay. Siempre estaban como ahí en una movida ahí, o sea, eran gente amateur, pero de muy buen nivel, ¿no? La gente que iban a casa y tocaban música y tal. Y cuando yo cumplí 10 años, en esa Navidad, yo no sé, creo que se me había ocurrido a mí, porque no fue idea de mis papás, que me regalen una guitarra. Entonces en Navidad me regalaron la guitarra. Esa Navidad fue para mí un poquito rara porque yo no tocaba la guitarra, o sea, la tenía ahí, la vi, todo muy lindo. Mis hermanos con sus regalos, sus juguetes, jugaban. Yo con la guitarra así, ¿y ahora qué hago con esto? Claro. Entonces pasó la guitarra ahí parqueadita un año, hasta que un día yo llegué al colegio, tenía 11 años, y mi mamá me dijo, a ver, la guitarra no se va a quedar ahí parqueada ahí. Este rato nos vamos a ver búscate un curso. No, ya me había visto ella un curso de guitarra, ¿no? Entonces, para aprender a tocar guitarra popular y tal. Y entonces me fui y la primera clase me encantó. Me acuerdo que la primera canción que ese día me enseñó fue ¿Y cómo es él? De José Luis Perales. Ya. Y entonces yo ya me encantó. O sea, me dedicaba y me ponía ahí, pasaba horas con la guitarrita. Y así como que me metió el bichito ya. Yeah. Estas clases no duraron mucho y bueno, luego ya un poco seguí por mi cuenta. Luego tuve por ahí un profesor que ya me enseñaba cosas un poquito más clásicas. Pero en realidad no me formé mucho en la guitarra. O sea, fue como un instrumento que me encantó y con el que cantaba. Luego empecé a escribir mis canciones y como que fui muy autodidacta.
Y entonces, luego de eso, yo estaba en un colegio que no tenía particularmente mucho interés por la música o por las artes, entonces no me motivaron y tal. Entonces, cuando salí del colegio fue como que dije, es mi oportunidad, me quiero ir quiero estudiar música, así que voy a ver dónde me meto. Me metí a un instituto, yo ya estaba un poquito grande, tenía 18 años, ya se graduado del colegio, imagínate. Y entonces ahí fue que empecé a estudiar piano. Y paralelamente empecé a estudiar en un instituto de producción de televisión, que estuve creo que unos 3 meses, y luego me salí sin que nadie sepa. Y yo seguía yendo todas las mañanas, como que me iba al instituto de televisión, pero en realidad me iba al de música, a estudiar piano, toda la mañana. Qué loco. Y hasta que mi mamá se enteró, ¿no? Me armó un tremendo bochinche, pero luego comprendió que lo que me interesaba en realidad era este otro tema, ¿no? El del tema de la música. Entonces, luego entré a la Universidad de San Francisco, que estaba empezando el programa de música, pero estaba orientado más a la música clásica. Y ahí yo tenía unos profesores que eran bastante estrictos, ¿no? Y se habían formado en Rusia, entonces tenían una metodología muy rígida. Y a mí me interesaba la música popular, eso yo lo tenía claro. Yo no quería ser un músico clásico. Entonces, pero sí quería escribir para orquesta, pero no quería escribir música clásica para orquesta. Quería escribir, no sé, imagínate que a mí me gustaba mucho, curiosamente, cuando era pequeñito, la música de Rafael, por ejemplo, de Camilo Sesto. José José, esos artistas que tienen orquestas atrás. Sí. Entonces yo me alucinaba porque mi papá compraba esos discos y luego yo los agarraba y decía, me alucinaban los arreglos orquestales. O sea, era así como que me metía ahí en un mundo. Yo chiquito y ni siquiera entendía lo que estaba pasando, pero era así para mí. Sin saber en materia de composición musical, nada. Está sonando en tal. Claro. Entonces yo cuando le decía a mi profesor en la San Francisco, le digo, mira, quiero escribir para orquesta, me dijo, no, tú olvídate, que eso... Después, cuando tengas 50, 60, recién ahora podría. Entonces yo dije, no me conformé con esa idea y entonces busqué formarme en el exterior y ahí fue que encontré a Berklee College of Music, apliqué, me aceptaron, me fui, estudié mucho, o sea, y para responder un poco ahora lo que mencionabas de cómo te sentías en estos espacios, ¿no? Claro. Mal. Me sentí mal porque yo llegué con muy bajo nivel. Y yo pensaba que llegaba supuestamente con buen nivel porque yo ya tocaba con músicos, tocaba con el Ricardo Perotti, con el Ricardo Williams, que eran músicos que en Ecuador en ese tiempo habían funcionado muy bien o estaban funcionando muy bien. Hacíamos muchos shows y tal. Pero claro, a nivel conocimiento yo tenía muy poco. O sea, era más conocimiento teórico. Exactamente. Práctico, tenías mucha práctica, pero tenía práctica, teórico. Sí, pero tenía práctica dentro del qué sé yo, de tocar piano pop y no sé, acordes muy sencillitos. Cuando llegué a Berklee, es una escuela de jazz, es una escuela donde hay músicos de altísimo nivel que van a estudiar ahí. Boston, ¿no? Entonces está en Boston, correcto. Claro, entonces la verdad es que al principio fue muy duro porque primero por el idioma. Segundo, primera vez saliendo de casa, tenía yo 21 años, ir a vivir solo, ir a buscarte la vida. No es que tenía un gran presupuesto, de hecho pasé hambres, pasé fríos, pasé necesidad, pero estaba haciendo lo que yo soñaba, ¿no? Y ahí me decanté por la composición de música para cine porque pensé que era como la carrera más completa, que me iba a dar más herramientas para en el futuro poder trabajar en mi país, ¿no? Entonces fue por eso que lo decidí. Y además tuve que poner un extra esfuerzo para realmente poder nivelarme y poder alcanzar un nivel, digamos, decente, tanto a nivel pianístico, a nivel de conocimientos teóricos y tal. Y bueno, finalmente me terminé graduando, volví al Ecuador y ahí fue que hice la grupa. Entonces, okay, lo de Alemania ya fue después. Fue posterior, ¿no? Porque, sí, claro, lo lógico es que uno termina un bachelor o una licenciatura, lo que sea, luego te haces un máster y no sé qué. En mi caso, yo primero trabajé muchos años con la grupa después de haber vuelto de la universidad. Y luego fue que decidí ir a Alemania. Y llegando a Alemania, luego vamos a hablar de la grupa, evidentemente, pero al llegar a Alemania, donde finalmente yo quería seguirme formando y me fui del Ecuador en un momento en que en realidad me iba muy bien, porque la grupa había funcionado muy bien y a mí me estaba
yendo también muy bien como compositor, porque en ese tiempo estuve trabajando con una productora muy importante en Ecuador que diseñó todos los eventos por el bicentenario del Grito de la Independencia, ¿no? Y entonces hubo muchos eventos masivos e inmensos para los cuales yo tuve la oportunidad de componer la música. Entonces, cuando me fui a Alemania, mis amigos me decían, estás loco. Además, me puse a aprender alemán a los 37 años, ya claro, viejo, ¿no? Entonces, mis amigos me decían, estás loco, o sea, aprendiendo alemán, ¿para qué? Y era porque yo ya tenía claro que me quería ir ahí. Entonces... ¿Era claro que querías irte allí o que querías salir? Quería ir o sea, yo sentía que necesitaba espacio también, salir un poquito de Ecuador, y siempre tuve la necesidad de un máster, o sea, quería yo estudiar un máster y quería estudiar en Europa. Okay. Además, como con la grupa habíamos venido a Europa en el 2006, vinimos en 2 ocasiones. La una fuimos a varios festivales en Francia, luego fuimos a Polonia a otros festivales, y yo me quedé muy enganchado con este continente, claro, con lo que vi, con lo que experimenté, y dije, qué lindo sería vivir aquí. Pero, o sea, la grupa sí vino de giras a Europa, porque no sé si alguna vez has escuchado una de las anécdotas de Rocola Bacalao, que los manes, o sea, se desaparecieron como que en plan 3 meses, ¿no? Y se mandaron a hacer camisetas de los manes, habían estado en festivales. Live in Tokyo. Hicieron exacto, un disco. dicen como que, o sea, nunca habían estado en esos festivales y se mandaron a hacer las camisetas para llegar a Ecuador y decir, bueno, nosotros estuvimos, y a lo mejor cada quien estuvo en su casa, claro, pero buen marketing, porque los manes llegaron y lanzaron su disco y claro, ya llegaron con que, estuvieron en Europa, que al menos en nuestro país es como que siempre ese plus, ¿cachai? Claro. Pero la grupa no, la grupa rodó sí estuvo, en Europa. Sí estuvo en Europa. Pero mira, es que es gracioso porque venir a Europa, sin duda, para una banda de Ecuador es increíble, la maravilla, claro, sales del país. Pero vienes en unas condiciones que no son las óptimas. O sea, a nosotros vinimos en unas condiciones de bastante bajo presupuesto, estuvo bien porque por la experiencia y tal, pero no sé, es como una cosa que en ese tiempo, además con la inexperiencia que teníamos, claro, lo pudimos haber hecho mejor, lo pudimos haber, porque aquí pasan muchas cosas y todo el tiempo, ¿no? Pero quizás nos faltó experiencia, nos faltó un poco más de asentar las cosas. Claro. Y creo que le pasa a mucha gente eso, sí, ¿no? O sea, el conocimiento se paga con inexperiencia, sí, ¿no? Entonces, sí, uno viene con todas las intenciones, las ganas como que de querer hacer lo que tiene en mente. Además, claro, llegas, gira en Europa, no sé qué, y tocaste en el barcito donde estuvieron 10 personas, claro, en el otro que te vieron 5 y en el otro que fue tu familia, ¿no? Claro. Entonces, sí, pero llegas con... Estuve de gira por Europa. Por supuesto, te sirve estar para la moral, ¿no? Sí, total, está bien. Pero digo, a mí, en realidad, lo que aprendí es, primero, bueno, la oportunidad de salir del país y de conocer acá, pero también para mí fue eso, las ganas, me sembró las ganas de volver. Porque dije, yo quiero vivir aquí. Bacán. Y ahí fue que apliqué, bueno, me vine a estudiar a Berlín, un curso de alemán intensivo, y luego eso apliqué a varias universidades, porque en Alemania las universidades son públicas y hay que aplicar a varias, hay que ganarse la plaza, es muy jodido porque sí, hay muchas aplicaciones, claro, y de todo el mundo, ¿no? Entonces me gané una plaza en Friburgo, en una ciudad que está al sur de Alemania, y ahí ya empecé mi máster, que duró 2 años, y el primer año estuve yo solo, el segundo año ya vino mi familia, con el objetivo de quedarnos 1 año y volvernos al Ecuador. Esos 2 años se han extendido hasta el día de hoy. Claro. ¿A cuántos años? ¿8, 9 llevas ya? Bueno, fuera? 2011. 2011... son 12 ya. Ya son 12 años. 12 años. Exactamente. Entonces, pero lo que pasa es que cuando ya algún momento con la familia nos planteamos volver, veíamos que el Ecuador empezaba nuevamente a desmoronarse. Estaba ya el correísmo en crisis. Entonces ya nosotros de lejos, claro, uno cuando está lejos, claro, tú sabes,
ve las cosas así y no las entiende muy bien. Y lo que dijimos fue, creo que es más seguro de momento quedarnos un poquito más aquí porque no sabemos qué pasa. Y luego los mismos, nuestras mismas familias, parientes, amigos, tal, en Ecuador me decían, no vuelva. Claro, ni se te ocurra. Esto está muy mal, eso está... Sí. Más bien luego ya me decían, oye, pero ¿cómo? O sea, esto fue profético lo tuyo, o sea, te fuiste en el momento que tenías que irte. Un visionario. No lo sé. Conversaba yo con un amigo que estudia en el instituto del que tú eres profesor, y él estudia algo de producción musical, no sabría decirte muy bien la especialidad a la que se dedica. Y claro, o sea, conversábamos precisamente de esto, en que en realidad se encuentra en el dilema súper grave de que regreso, hago patria y hago mi inversión y me pongo una productora musical, o en realidad me quedo y empiezo a abrirme campo. Entonces me empiezo a abrir campo. Y aquí te presento yo otro cuestionamiento. O sea, ¿cuál es tu opinión respecto a la producción de música ecuatoriana? ¿Y cuál podría ser el análisis si es que existiría una comparativa entre nuestro contexto? Porque en realidad, si es que queremos comparar Ecuador con España, en realidad quizás no, porque no tenemos la misma historia, no tenemos la misma realidad, no tenemos la misma, o sea, como que cada cosa debería contextualizarse en su propia esfera, en su propia historia, en su propio entorno. Pero si es que hay de alguna manera en realidad se podría sacar de esto un comentario en el que tú le puedas decir a una persona que tiene esta idea, ¿no? De regresar, si es que quieres regresar y ponerte una productora, luchar, ¿no? O sea, como que buscártela, o más bien te abres el campo aquí, porque a lo mejor el nicho sea, a lo mejor quieras regresar y el nicho sea Ecuador, pero a comparación de los países vecinos de Ecuador, que sí puede ser una comparativa, ¿no? Colombia, Chile. Bueno, que tampoco sería justo, porque ellos tienen una industria demasiado potente, ¿no? Exacto, o sea, y allá también te quiero dirigir una pregunta que posterior a esta te la voy a hacer y que es más o menos relacionada con eso, pero bueno, o sea, ¿cuál sería tu, no sé si consejo, pero a lo mejor comentario, recomendación para personas que te siguen? Porque luego de esto a lo mejor muchos te escuchen, claro, sabiendo que eres profesor de ahí, te siguen. Me pones en un compromiso complicado porque... es un aprieto, ¿no? No, o sea, obviamente tengo mi visión con respecto al tema y yo creo que en Ecuador se hacen cosas muy buenas, sin duda. Indudablemente. Hoy, la calidad de producciones hoy en día creo que... Es que yo creo que eso pasa en todo el mundo. O sea, ya no hay diferencia. Yo creo que cualquier producción ecuatoriana puede competir en un mercado internacional porque hoy en día los estándares, mejor dicho, todo se ha estandarizado. Ajá. Y entonces yo creo que Ecuador está logrando muy buen producto, sin duda, pero falta el tema de la industria, ¿no? El que haya un consumo, el que haya unos consumidores, el que haya una apuesta, una inversión, que haya unas políticas públicas claras con respecto a la actividad, porque yo no creo que es cuestión de ningún gobierno venir así, te voy a apoyar, claro, tu proyecto. O sea, ¿por qué? No. ¿Cómo así? Que es lo que siempre se oye, ¿no? Es que aquí no hay apoyo, es que no sé cuánto, Permíteme, te voy a hacer un paréntesis. Perdón que te interrumpa, pero fíjate que todos los invitados que hemos tenido, desde el Beto, el Santi Peralta, la Luciana, todos los que han tenido bueno, desde nosotros, ¿no? Todos los que nosotros hemos tenido la honra, igual a ti, de escucharles, todos nos dicen como que no es cuestión del gobierno, o sea, es que no lo es. No, nada tiene que ver, o sea, quizás, es como que más bien... Pues estás hablando de gente que todos estamos fuera también, exacto, ¿no? Ajá. Y que todos nos hemos gestionado nuestra vida de una u otra manera. Y que creo que eso peca un poco de quizás la persona activa en Ecuador en estos ámbitos artísticos o de cualquier índole donde requiera de una gestión,
y que la estás como endorsando a un tercero, ¿no? Que en este caso es el gobierno. El gobierno, yo lo que siento, o sea, lo que pienso, mejor dicho, es que debe proponer políticas claras, debe generar un marco jurídico, legal, de que cualquier actividad, ya sea que sea la medicina, la arquitectura, la no sé qué, se puedan desarrollar con normalidad y con unas estructuras y que todo funcione. O sea, si yo fuera gobierno, eso sería un poco mi interés. O sea, quiero que todo el mundo camelle. O sea, yo quiero que la gente aquí trabaje y que ganen dinero y que progresen haciendo lo que saben hacer. De ley. Sí, que voy a generar incentivos y lo que sea, bueno, lo puedo hacer también, pero no creo que los incentivos tienen que ser la vara, ¿no? Con la que se midan. Exacto. Entonces, partiendo de eso, creo que, bueno, en Ecuador, como te decía, sin duda hay buenas cosas, pero todavía quizás hay esta mentalidad de hago lo mío, pero nadie me apoya, porque nadie me quiere, porque soy feíto, no sé, cualquier cosa, estoy diciendo cualquier cosa, pero digo, en vez de pensar, bueno, ya tengo este producto, ahora tengo un mercado global y ya es cuestión mía, ¿no? Okay. Si puedo usar redes sociales y buscarme mi nicho, pues esa sería la cuestión. Entonces, creo que para ir un poco ahora al tema de ¿qué le dirías a alguien que está en este dilema? Yo trabajé muchos años en Ecuador haciendo la grupa. Creo que fueron años maravillosos, aprendí muchísimo. El haberme metido en la música del Ecuador tal como nos metimos, con la profundidad que lo hicimos, con el respeto que lo hicimos, con la necesidad de generar una identidad musical de la cual sentirnos orgullosos. Exacto. Y generar música que se proyecte a nivel universal. Complejo, súper complejo. Era una cosa titánica, épica y pero ya, aguántate un chance, porque yo sí quiero desmenuzarte lo de la grupa. Vamos a desmenuzarlo, pero solo quiero terminar la idea de que ese trabajo yo siento que... o sea, no siento que fue un trabajo que el Ecuador lo agradece, ¿me entiendes? O el Ecuador dice, gracias la grupa, qué chévere, qué bacán lo que hicieron, pasen por aquí. Es como que nosotros nos abanderamos del asunto, pero nadie nos lo pidió, ¿me entiendes? Entonces, porque siempre existe esa idea romántica, ¿no? Yo también cuando estuve fuera, en su día, volviendo a la universidad, me planteaba, ¿me quedo aquí en la Yoni o me vuelvo al Ecuador a hacer patria, ¿no? Si me vuelvo a hacer patria. Y chévere, todo lo que quieras, pero no sé, yo hoy día soy un poco más escéptico, porque ya hice patria. ¿Me entiendes? Pero finalmente esa patria no necesitaba que yo haga nada tampoco, o sea, o como que no me lo pidió, porque el Ecuador lastimosamente no tiene ese interés, ¿no? de archivo, de miren, estos somos, de buscar la identidad, de realmente mirarse de verdad por dentro o de enfrentarse, ¿no? A ver, ¿quién mismo es el Ecuador? ¿Quiénes mismos somos nosotros? ¿Ah? Aquí está este man, este otro man, este man que es medio indiecito, este man que es medio blanquito, este man que se le ve ahí medio negrito. O sea, y todo eso somos. Claro. ¿No? Pero como que, no sé, al hacer la grupa yo entendí que me estaba metiendo en camisa 11 varas de ganita. Ya. Entonces como que en realidad no quiero yo desmotivar a nadie, pero claro, las condiciones de trabajo en Ecuador hoy en día para un músico son quizás, a mi modo de ver, un poco más complicadas que en una sociedad como esta, en donde hay una estructura, una organización mínima, porque tampoco es perfecta, no, yo creo que eso no pasa en ninguna parte, pero por lo menos hay la garantía de que puedas desarrollar tu actividad en un marco no sé, en un marco que te permita desarrollo y progreso. En Ecuador, yo siento que uno progresa 2 pasos
y que llega una, llámese, un movimiento no sé qué, una nueva elección, la muerte cruzada, no sé qué, y tú retrocedes 4. Sí. Y luego y vuelves nuevamente 2, 5 para atrás. Y, luego, Sí, y así pasas. Así pasa. Entonces, sacando cuentas, siempre estás como... te está jalando siempre un poquito para atrás. Entonces, yo bromeo mucho con mi mujer porque ella, cuando vemos alguna cosa así interesante, siempre ella comenta, oye, esto es chévere en Ecuador, llevar esto a Ecuador. Y yo le digo, o sea, me río porque digo, bueno, ella tiene toda la buena intención, pero, por ejemplo, hablábamos de ponernos una escuela de música en Ecuador. Claro. Ya, okay, sacas músicos. ¿Y qué hacen esos músicos? Porque, claro, hoy en día, de hecho, en Ecuador hay muchísimos músicos sí. que, o sea, más de los que Ecuador necesita. Porque está la ULA, está la San Francisco, está la de los Hemisferios, está la Universidad de las Artes, está no sé qué. Y todo el mundo saca músicos, pero el tema son las oportunidades laborales que luego esa gente va a tener. Por ejemplo, yo te estaba hablando de Alemania, en donde las plazas que se abren están pensadas para que sean las que tienen que haber. Para ¿no? satisfacer las necesidades. Para satisfacer las necesidades, ¿no? de, a ver, ¿cuántos músicos necesitamos? Tal. Ya, estos. Súper estudiado. Nada claro. más. Esto es lo que hay. Luego lo que decimos, o sea, chance de desmerecer esa comparación entre el sistema de educación de Ecuador y Alemania. Por eso es un poco injusto. Pero, o sea, entonces, cachas que, bueno, puedo partirte desde la misma pregunta. La producción, ¿no es cierto? La producción, a lo mejor puede ser que si es que vas siendo un productor, claro, te encuentres con que la demanda no sea la necesaria como para poder generar o crecer tanto profesionalmente, económicamente, en todas las esferas en las que una persona se puede sentir autorrealizada. Entonces, ¿tú crees que dentro de la misma producción musical, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el quinto Beatle, ¿no? Que le decían a George Martin, que era el quinto Beatle, de Bob Ezrin, el que produjo The Wall con Pink Floyd, en realidad, o sea, juegan un papel fundamental en estas bandas y que ahora, llevado a nuestra, puede ser, no precisamente contemporáneamente, bueno, a nuestro contexto, los productores musicales siguen jugando estos roles, tienen todavía esa importancia como hace 30, 40 años. Yo creo que no son, quizás lo que pasa es que no puedes comparar, porque ha cambiado tanto todo. La misma idea de unos Beatles, yo creo que hoy en día es algo impensable. Yeah. Porque tienes tanto y tienes un mercado global que ya está completamente conectado. Entonces, lograr una cosa masiva de verdad yo creo que es bien jodido, a no ser que le metas mucho billete, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que de hecho por ahí hay alguno que otro artista de estos que les ponen mucha inversión, ¿no? Porque es una cosa que de pronto tampoco se entiende muy bien. El éxito de cualquier cosa, ya sea un restaurante, ya sea una banda, ya sea una tienda de una alimentación, un supermercado, o sea, todo depende de la inversión que hagas. Entonces, un artista también depende de eso. O sea, tienes que invertir tu trabajo, tienes que invertir dinero, tienes que invertir para que realmente se conozca lo que haces, porque si no, ¿quién? ¿No? Entonces, el tema de los productores, por ejemplo, hoy en día, antes, claro, es como que le contratabas ahí a estos productores reconocidos y sabías que era una garantía de que tu trabajo iba a funcionar. Creo que todavía algo de eso hay, pero como hoy día todo el mundo, casi que si tienes un ordenador te puedes llamar productor musical, claro. Entonces ya como que esa figura se ha ido como un poquito diluyendo, creo yo, del ámbito, a pesar de que sigue habiendo, ¿no? Los grandes, no sé, los productores ahí que me imagino que seguirán produciendo como siempre, pero es como que hoy en día es más fácil
que un pelado que está en su casa con su ordenador y que de pronto es un capo, es una máquina, es un nerd o lo que quieras, o una, ¿no? Puede ser evidentemente chicos o chicas, o sea, claro, eso ya no importa en realidad. Una persona que tiene un ordenador y que se ha camellado lo que sabe, o a través de tutoriales y quién sabe qué, pero aquí ha llegado en resultados impresionantes. Ajá. Y que desde su habitación salta a escenarios al mundo enormes, gigantescos. O sea, eso lo estamos viendo hoy en día. Eso no pasaba. O sea, eso es una cosa que es nueva, ¿no? Entonces, claro, quizás eso ya va mucho más. A mí me gusta mucho porque es una idea que parte del talento de la persona. Uh-huh. O sea, yo he sido testigo de algunos casos y a veces me quedo realmente impresionado de lo que una persona puede hacer en su cuartito, ahí. Nadie le vio, no tuvo ni productor, no tuvo ni... se rodeó de contactos, de músicos, de nada. O sea, simplemente siendo una bestia, logró o está logrando cosas increíbles. Entonces creo que hoy en día ya todo ha mutado muchísimo. Entonces, no sé, ya no se puede ni siquiera comparar. Claro, la globalización nos ha brindado la oportunidad de beneficiarnos de la libertad y la capacidad de poder decidir qué es lo que nosotros podemos apreciar como una propia obra, como música, como arte. Entonces... Es demasiado abierto, o sea, estás muy diversificado y claro, es tan grande que a la vez por eso es que es casi que, no sé, como buscar una aguja en un pajar. Exacto. También, o sea, es enorme. Imagínate hace unos 30 años... un grupo de pop de Corea dando una gira mundial. Claro. Imposible. Exactamente. Claro, y ahora... Fuera de Corea. Claro. O sea, y ahora, en realidad, es eso. Como... O sea, hay culturas grupos urbanos que se dedican al seguimiento de estos músicos. Entonces, porque lo que ha pasado es que ahora se ha como... se ha condensado en estos nichos, ¿no? O sea, la gente que sigue K-pop, por ejemplo, o sea, son como una especie de nación, ¿no? Ajá. Se podría decir. Que existe en varios países del mundo, pero son una nación porque están unidos a través de esto. Y eso pasará también en otros ámbitos y tal. Es creo que una de las alternativas más seguras hoy en día, o sea, más seguras entre comillas, porque también podrías pasarte toda tu vida intentando y como en todo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que aquí hace falta una dosis importante de suerte. O sea, una cosa es el talento, que sin duda tiene que haber algo bueno ahí pasando. O sea, o porque si no, la otra es no tienes talento, pero ahí te tienes que poner mucha guita para que la cosa funcione, ¿no? Y arranque un poquito. Pero si tienes el talento, tienes las ganas y tal, bueno, búscate tus seguidores. Pero, o sea, imagínate que existe esta posibilidad de hacerlo todo tan global. Y a lo mejor me retomo nuevamente hacia lo que conversábamos hace un minuto. Uh-huh. Y cachas que dentro de esta propia posibilidad, si es que existe una explicación o una justificación, imagínate que en un país vecino de Ecuador, Colombia, ha tenido aquella capacidad, si es que se le puede llamar capacidad, fortuna, inversión, aparte de que el talento, o sea, pongamos que el talento está y es la constante, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahora busquemos los factores que pueden ir complementando la fórmula. Uh-huh, entonces, supongamos que Colombia tiene artistas globales, no supongamos, Colombia tiene artistas globales, plan Juanes, Shakira, si nos vamos un poco más allá, Venezuela también, a lo mejor en música que es un poco más urbana, Chino y Nacho, en fin, que han llegado. Chile, ya decirlo, Argentina, todos ya, o sea, es bestial. Pero, sí, pero Ecuador nosotros no tenemos un referente. Un Juanes, por ejemplo, ¿no? O sin desmerecer, obviamente, a artistas internacionales que han hecho historia. Sí. Dicho esto, sea Juan Fernando Velasco, que se internacionalizó y tiene trabajos bestiales que siguen sonando y suenan muy fuerte y que, o sea, en realidad él es como una imagen de
de un artista súper top, al menos para mí, yo tengo esa imagen de él. Sí. Julio Jaramillo también en su época se sabe que fue internacional, lo que hicieron. Quizás el más de todos exacto, los ecuatorianos. Pero se me escapará alguno, pero ya, no más. Sí. A diferencia de otros países, el talento está, el talento hay, sabemos que hay talento, pero no se ha logrado globalizarlo. Pues yo creo que ha faltado, sin duda, la parte administrativa, ¿no? La parte del negocio, el conocimiento del negocio. En su día, Ecuador tenía disqueras que funcionaban, que se producía discos. Los discos de Julio Jaramillo. Julio Jaramillo tuvo una producción enorme de discos que se vendían en toda Latinoamérica. Obviamente no solo tenía disquera de Ecuador, él licenciaba también en otras disqueras a nivel latinoamericano. Sí, en México, en Argentina, o sea, por todos lados, ¿no? Pero Ecuador tenía eso, iba como a la par de Colombia. Pero llegaron los 80s y como que todas las disqueras y digamos el tema de la producción y el tema de la industria en sí se fue separando, ¿no? La colombiana se disparó porque seguramente hicieron las cosas bien, porque seguramente invirtieron lo que había que invertir, organizaron a la gente, organizaron no me gusta a mí la palabra muchos sindicatos, porque siempre suena como medio sí, de rebeldía, sí, de medio rebelión, de comunista, y algo comunista así. es mala palabra. Que yo no creo eso, pero digo, es como un poco la mayoría de gente cree eso. Entonces, pero hay que tener tu unión de los compositores, de los músicos, de los arreglistas, de los intérpretes, de no sé qué. O sea, Colombia lo tenía súper organizado. La Sociedad de Autores en Ecuador, por ejemplo, la SAICE, se reorganizó hace relativamente poco tiempo, porque estuvo secuestrada por una pila de maleantes que lo único que hacían era justificar su acción a través de gastos administrativos y no repartían nada. Entonces todo eso se cambió y ahora hay una nueva SAICE y es una sociedad que realmente vela por los intereses de los socios, ¿no? De quienes formamos parte, porque hay que formar parte de la sociedad para que una sociedad se haga cargo de tus regalías. Qué sé yo, ese tipo de cosas en Colombia pasaron hace mucho. Entonces a eso me refiero con este marco jurídico, legal, en donde hay una industria saludable, que yo siempre he escuchado que uno de los porcentajes del Producto Interno Bruto de Colombia es el tema cultural, que es como un 3% del Producto Interno Bruto, que es muchísimo. Claro. Porque estamos hablando de libros, películas, música, todo lo que implica el tema cultural. Televisión, todo. Tú sabes que al menos en Ecuador, son exportadores de televisión. En Ecuador ni siquiera sé si cultura es un rubro que se considera para el PIB, ¿entiendes? Entonces es como tú quieras manejar la cosa. O sea, por eso te digo, o sea, hace falta una colaboración entre la gestión privada de los artistas y de juntarse, de gestionar, pero también la responsabilidad de cualquier gobierno, de generar una base para que eso funcione. Entonces creo que es una cosa que eso es lo que está faltando. O sea, hay que esa comunión que estoy seguro que en otros países ocurre. Claro. Porque tú ves que hay estructuras, que vienes aquí y sabes que todo funciona. Está la SGAE, está las asociaciones de diferentes de músicos, así como tienen los doctores, como tienen los colegios, los colegios, o sea, hay una... A pesar de que obviamente siempre la música es difícil de organizar, porque claro, todo el mundo puede hacer música, todo el mundo tiene derecho a hacer música, sin duda, pero ya profesionalizar, hacer de esto una profesión, eso es otra cosa, en donde ya requieres de una estructura para que justamente puedas vivir de ello, porque si no, no puedes simplemente llegar ahí a pasar el sombrero, sino que tiene que haber esto que te digo. Entonces quizás la comparación con Colombia, si bien es cierto, debería ser justa, lamentablemente no lo es, porque Ecuador no ha logrado ir a la par, ¿no? en esos ámbitos. ¿Crees que podría ser también porque el consumo interno de música, el consumo de cultura más bien va por el lado popular?
o sea, una buena parte, porque tú sabes que a lo mejor suena más, qué sé yo, Jaime Enrique Aymara, Gerardo Morán. Totalmente. Es de este tipo de música que es más para el nicho Mira, nacional. de lo que estás mencionando, esos artistas, sí, o sea, sin duda les va estupendamente bien. Claro. Y tienen sus estructuras montadas, autogestionadas y todo. Total. Muy bien. Y sí, todo el respeto, pero claro, es como comparar McDonald's con ayahuasca, ¿no? Con este restaurante donde estamos ahora mismo, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que haces para ganar mucho dinero? Pues McDonald's, ¿no? Que le gusta a todo el mundo pero ¿qué es McDonald's? ¿No? Sí. No quiero, repito, no quiero yo desmerecer nada, pero estamos, o quiere decir que tu negocio está basado en la ignorancia, está basado en lo limitado que puede ser el gusto de una persona, ¿no? Que no tiene idea de nutrición, que no tiene idea de lo que le hace bien, de lo que le hace mal, que no tiene idea de que esas papas fritas se fríen con aceites vegetales, que le van a irritar el intestino. O sea, hay una serie de cosas que no se ven cuando tú ves esa apetitosa hamburguesita ahí que te guiña el ojo, que está detrás de todo eso. Claro. Entonces, claro, mucha gente se decanta por eso porque sabe que el mercado ecuatoriano es un mercado bastante básico, es un mercado muy poco informado, con muy pocas expectativas de calidad. O sea, tú les pones 2 cajas de sonido con un DJ, una pista y unas 2 bailarinas, están felices. Y trago. Siempre. Eso, claro, para pasarte todo eso tienes que estar... Claro, debes estar caliente, claro. Entonces, a lo que me refiero es que lastimosamente es así. O sea, y por eso te hago la comparación de la comida. O sea, obviamente la potencia que puede llegar a tener un McDonald's con esa comida no se puede comparar con un plato elaborado por un lugar como este, en donde hay un camello ahí de realmente pensarte, a ver esto, cómo combino esto, para que sea saludable, para que sea atractivo, para que sea visualmente interesante, para que sea ecuatoriano, para que tenga identidad. O sea, eso es lo que fue la Grupa en su día, ¿no? Claro. El tratar de buscar esa fórmula para llegar al público popular, pero también llegar al público más informado, ¿no? Que de pronto tenía una idea o un gusto diferente al de la música ecuatoriana, pero al escuchar la música, dice, mira, esto tiene algo que me identifica y que me parece bacán y que me hace disfrutarlo y tal. Vamos a ver de qué se trata esto. Qué bacán. Pero, lastimosamente, la gran mayoría de artistas de música nacional, a excepción de pocos casos, funcionan así, ¿no? Se van con su pista y llenan estadios. O sea, no te digo que llenan estadios. Claro. Pero ¿de qué público estamos hablando, no? Sí. Lastimosamente. Es el público que sigue votando por los 40 y pico de asambleístas que salieron y que ahora nuevamente están ahí. Exacto. Es el mismo público. Sí, en realidad es súper triste. Esa es una realidad súper triste. Entonces, regresando un poco a un análisis del tema de cómo en realidad desde las propias raíces culturales existe una dificultad para poder meter música nueva, música un poco más llevada hacia el objetivo de internacionalizarla. Uh-huh. Claro, o sea, yo también he llegado a esas conclusiones en que en Ecuador el sistema nacional de educación, al menos del público, sigue siendo un sistema de educación en materia, contenido, en demás, que viene desde hace más de 200 años, 150 años, y se sigue impartiendo lo mismo a los niños, se sigue impartiendo lo mismo a los adolescentes, se sigue impartiendo el mismo contenido. Entonces, claro, ¿cómo vamos a querer desafiar eso si en realidad las mismas bases pueden ser las complejas a la hora de escuchar algo nuevo? Porque la mente, para querer expandirse, pues en realidad necesita un análisis, necesita pues querer iluminarse con lo que va surgiendo. Entonces, basado en esto,
yo quiero preguntarte respecto al reto que se te impuso cuando creaste la grupa. Entonces, para mí en realidad es un trabajo en lo más admirable, como también tú comentaste hace un momento, desafiante, súper loco también, Sí. Ir contra marea, pero a lo mejor vienes también influenciado por lo que estudiaste en los Estados Unidos, en Boston, claro, o sea, imagino que tuviste muchísimas clases relacionadas con las bases del blues, jazz, Claro, claro. soul. Toda la música Entonces, moderna. Esto, querer implementarlo en un país donde Mm. poco se aprecia lo nuevo, Sí. por decirlo Sí, de sí. alguna manera. Sí. Entonces, buscaste las maneras o buscaron las maneras de implementar estilos de música o un estilo de música completamente diferente, pero con instrumentos y sonidos conocidos. Eso es. Vaya desafío, ¿no? Sí, total. Ya te cansaste solo de acordarte. Sí. Tú ya dijiste todo. Sí, en efecto, fue así. A ver, cuando uno nace con o nace una idea o tiene un proyecto, uno no necesariamente es consciente de lo que significa ejecutar ese proyecto. Ok. Entonces, cuando la grupa nació, lo que nosotros primero hicimos con Ibis Flies, que es con quien la empezamos, nos dedicamos a estudiarle a la música ecuatoriana, realmente a profundizar, ¿no? A conocer. Nos metimos a las comunidades, hicimos clases de, qué sé yo, de marimba, incluso de quechua, del idioma. Necesitábamos realmente la conexión, pero real, no a través ya bueno, obviamente muchos discos, mucho archivo, ¿no? Lo poco que hay, porque lastimosamente hay poco, ¿No? Estudiado, ¿no? Donde, qué sé yo, un disco que pueda tener partituras para que alguien profesional pueda entender lo que pasó, ¿no? Lo que ya se hizo. Pero, perdón que te interrumpa, o sea, el querer entender las bases de la música nacional, Uh-huh. o sea, ¿cuáles son las bases? Algo es que ni siquiera no sé, las hermanas Mendoza Suástica, es como para mí algo súper antaño, súper clásico, Uh-huh. no sé, o algo O sea, así. mira, es que hay que diferenciar varias cosas. Hay una música que ya ocurre en la urbe, ¿no? La música nacional que tiene su historia en las urbes, pero hay otra música ecuatoriana que tiene su estirpe, está en las comunidades, que quizás ni siquiera esté estudiada, quizás hay poco, por eso a eso me refiero. Vale. Entonces lo de las urbes, que es Julio Jaramillo, los hermanos Viño Naranjo, eso es otra cosa, eso ya ha llegado a nosotros a través de una industria, que en su día era saludable, como lo comentábamos hace un momento, porque Ecuador producía discos, uh-huh, ¿no? Y vendía discos, o sea, te repito el caso de mi padre, de tu abuelo, de la colección que tenemos aquí, o sea, estos discos en algún momento alguien los produjo, claro, ¿no? Entonces, había eso, había la capacidad, había la inversión porque se ganaba dinero, así de sencillo. Entonces, esa música que ya se produce, se genera en las urbes, si bien es cierto, de alguna u otra manera hemos tenido acceso, ¿no? Y era lo que nos resonaba de alguna manera por mi papá, qué sé yo, por los discos de En Casa, qué sé yo. Ibis también tenía su experiencia por su lado y qué sé yo. Ibis tuvo la oportunidad de irse a tocar con un proyecto que se llamaba Coral y Esmeraldas, que se fueron a Japón, que era basado en la música esmeraldeña, ¿no? Y entonces fue por eso que conocí también el tema esmeraldeño, más por Ibis. Luego yo también viajaba mucho, iba a las comunidades, conocí a Papá Roncón, que falleció el año pasado, me iba a quedar en la casa de él, aprendía con él, o sea, convivía. Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de entenderle a la música nacional, hablando de toda una nación. Okay. Entonces, la experiencia que uno vive zapateando San Juanes, uh-huh, en el 21 de junio en Peguche,
con ruedas enormes de gente que están ahí zapateando, es una cosa que no te puedo explicar, Claro. ¿no? Hay que vivirlo. Entonces, la idea era llevar todo esto que estábamos viviendo, donde fuimos a encontrar una música más funcional, no la música ya grabada. Estábamos buscando esa música profunda, del Ecuador profundo, y vivirla y experimentarla para tratar de transmitir esa esencia en los escenarios a los que queríamos llevar esta música, que en un principio eran los de nuestro país, pero que queríamos que salga. Esa era la tarea, ¿no? Ese era como el objetivo que lo fuimos entendiendo en el camino, o sea, porque ya nos metimos, como te decía hace un momento, en camisa 11 varas, porque claro, esa fue la decisión que tomamos, vamos por aquí. Entonces, esas fueron las primeras dificultades, el poder llegar a estos lugares, el conocer, el estudiar, el realmente nutrirnos primero. Luego empezar un proceso de producción, de realmente empezar a generar nuestras propias ideas. De todo esto que habíamos estudiado, de todo esto que de lo que nos hemos nutrido, a ver, ahora vamos a sacarlo. Y todo eso requiere mucho tiempo. Entonces, hicimos un disco que nunca salió, que se llama Inmortales Páginas de nuestro repertorio, que era la Biblia de la grupa, le digo yo, ¿no? Es donde ahí está como, digamos, la hoja de ruta, ¿no? Las recetas, ¿no? Así para que, como tendría el Michael por aquí. El libro de recetas. Y entonces ese libro, que nunca salió, lastimosamente, no salió porque a nadie le interesó, a nadie encontraba el espacio para que eso suene, ¿no? Íbamos a medios, lo comentábamos con amigos o conocidos nuestros comunicadores, oye, ¿qué te parece? Tal. Está chévere, pero no sé dónde programarte. Esa era la respuesta, ¿no? Luego, difunto Gonzalo Benítez, del dúo Benítez y Valencia, al escuchar una versión nuestra de Yarabí Puñales, que es una composición de su padre, de Ulpiano Benítez, en una elección de reina de Quito del año 1999, me parece que era, o 2000, no estoy muy seguro, escuchó esa versión y al día siguiente fue a despotricar contra nosotros en Radio Quito. Exacto, yo te iba a decir algo. Sí, o sea, porque se armó la polémica además, o sea, que nosotros éramos lo peor que podría haberle pasado a la música ecuatoriana. Claro, el señor viejito ya no producía, ya no, el dúo, tú sabes, Potolo Valencia falleció de una forma tragiquísima, ¿no? Ahí lo llevaron en una camioneta, o sea, sí, muy mal. Y entonces ese dúo, que lastimosamente no tuvo una carrera no muy larga, pero el señor, no sé, se agarró contra nosotros y a lo que voy es que los tradicionales nos veían como diablos y la gente, los jóvenes, la gente moderna, los rockeros nos veían como estos manes, ¿qué onda? O sea, ¿qué están haciendo? Claro. O sea, entonces era como que no calzábamos, ¿no? Y el público, el ecuatoriano, la ecuatoriana promedio no estaba quizás preparada para eso. Y lo que nosotros únicamente que estábamos haciendo era siguiendo una corriente latinoamericana que venía desde México con Café Tacuba, pasaba por Colombia con Carlos Vives y con Los Aterciopelados, por abajo en el sur estaban los Jaivas, o sea, qué sé yo, bandas que habían utilizado el folclore como base para su música y con todo el respeto y todo el ánimo de generar una música identitaria, pues, lo hicieron, pero ubicados en mercados que tenían una potencia ya importante y que podían atomizar esas propuestas. En nuestro caso no había industria, el público no estaba preparado, toda la inversión era nuestra, no teníamos disquera, o sea, era una cosa contracorriente totalmente titánica. Claro, o sea, hubiera sido más fácil ponernos a hacer una música en plan tecnocumbia o música así, claro, chichera, y ponernos unas pistas y salir ahí con unas bailarinas. O sea, y ahorita estaríamos forrados de plata. Total. Pero la decisión fue, queremos hacer un proyecto artístico serio, y potente, importante, que pueda trascender. No sé si haya trascendido, lo único que sé es que la historia de la grupa no fue una historia tampoco muy larga, 10, 12 años de actividad,
que ahora curiosamente se está retomando de alguna manera. Tenemos, de hecho, lo puedo contar aquí, tenemos una tocada en Ecuador el 18 de noviembre con la grupa. Entonces, como que de alguna manera se está despertando ahí una semillita que se sembró hace muchísimos años y que probablemente sea el momento que tiene ahora para dar fruto, para florecer, o por lo menos para que le empiecen a salir sus hojitas y a ver hacia dónde nos lleva. Yo creo que la música ecuatoriana da para mucho todavía. Ahora yo lo que siento es que, claro, como he estado un poquito fuera del país y me he nutrido de otras experiencias, también se han incorporado otras cosas en mi vida. Entonces, la música que yo hago actualmente no va mucho por el tema de la música ecuatoriana, a pesar de que he hecho mucho, y también obras ecuatorianas mías que no tienen nada que ver con la grupa, pero también tengo como este otro lado de cantautor y de arreglista, de composición y tal, que va por otro lado, ¿no? Que eso, bueno, es mi lado de solista, se puede decir. Okay. Pero claro, a mí me parece que si dejo de hacer la grupa, no me voy a poner a hacer las mismas canciones de la grupa o algo muy parecido. O sea, hago otra cosa. Claro. Entonces, fue un poco así la situación, ¿no? Un momento difícil como para hacer un proyecto así, y que en algún momento pues ya como que nos saturamos, nos quemamos, porque nadar contra corriente es muy duro. Claro, como el salmón. Eso. Todo el rato. Deberíamos hacernos un pasillito que se llame El Salmón. Debería, sí, la verdad. Está buena idea. Porque lo conversamos el día que el Beto nos presentó y claro, o sea, yo te conocí, o mejor dicho, conocí a la grupa pero por parte de, en un inicio, por la introducción de la combi, con la visita. Claro. Uh-huh. Y claro, o sea, te vuelvo a escuchar ahora, luego de tantos años, y de hecho ahora se me hace como que con mucho más gusto, ¿sabes? Escuchar la fusión de sonidos, de la mezcla, la combinación, todo en un panorama unísono es completamente diferente, pero al que gusta en realidad ahora será que lo aprovecha y lo disfruta de una manera distinta. Entonces puede ser por eso que quizás la grupa esté nuevamente por ahí haciendo un run. Mira, ¿quién quita? O sea, lo que te decía hace un momento, hoy en día yo sé de muchos proyectos ecuatorianos que de pronto se han nutrido de la grupa, ¿no? Lo han tenido como referencia. Ajá. O han escuchado y a partir de eso han hecho su propia propuesta, lo cual me parece fabuloso. O sea, nadie sabe para quién trabaja. Sí, la verdad. Pero en todo caso, yo lo que siento es que hicimos con todo el cariño la grupa y con todas las ganas de que sea un proyecto potente y de que funcione. También hay que tener una dosis de suerte, como te comentaba en algún momento. Y probablemente ahora, si las cosas de alguna manera se alinean de otra forma y hay una oportunidad, ¿por qué no? Digo yo. O sea, sí, ¿no? Todavía tenemos energía, todavía tenemos ganas de subirnos al escenario y de hacer esta música que es un homenaje a nuestra identidad, que es un homenaje a quienes somos, al gusto de sentirse vivos en este mundo. Ya ni siquiera como en el espacio del Ecuador, porque yo ya no estoy ahí, pero me puedo igual sentir orgulloso de ser ecuatoriano en cualquier espacio y tengo esa necesidad de esa identidad. Y me da gusto poder venir a un espacio como este y de encontrarme con gente como ustedes que se sienten orgullosos, pero están aquí buscándose la vida igual, pero con esa alma, con ese espíritu, con esa identidad que a todos que es común, ¿no? O sea, porque finalmente ahorita tú me lo presentas aquí a Michael y ya inmediatamente somos como panas, pero en cuestión de minutos, porque sí, es un conecte total, y con ustedes pasó lo mismo, o sea, sí, estuvimos ahí conversando un rato y ya estábamos ahí de panas, porque somos así, ¿no? Entonces, sí, la verdad. Más bien yo creo que hay que echar mano a esas cosas positivas que tenemos como ecuatorianos, que quizás cuando salimos las
las vivimos también, ¿no? Ahorita que Jenny nos servía este cafecito riquísimo de chuspa, sí. Justamente decía eso, ¿no? O sea, uno que como que aquí se vuelve más solidario, más cercano, porque claro, te da gusto encontrar gente, ecuatorianos, que sabes que no la han tenido tan fácil y que sin embargo aquí están bien parados, generando cosas importantes, haciendo proyectos potentes como este, en este espacio en el que estamos aquí. O sea, las oportunidades las hay, así que digo, bueno, pues esa identidad se puede seguir mostrando porque todavía hay muchísimo más que mostrar. Pero ahora me gustaría conocer algo referente a tu posición de cuando estuviste investigando. Entonces, a tu posición de investigador, músico, ahora también profesor, y es la música, cuando te metiste a las raíces de Ecuador a investigar la potencia que puede tener el poder indagar, ¿no es cierto?, desde las propias comunidades. Entonces, ¿te encontraste algo que te haya llamado la atención antropológicamente hablando desde el lado musical, ¿cachas? Es decir, o sea, algún instrumento relacionado con la música desde las raíces, qué sé yo, Cañaris, Valdivia, bueno, algo que te haya volado la cabeza. Muchísimas cosas. O sea, en algún momento hice un viaje a la provincia, a Napo, y ahí conocí a una mujer chamán que sabía muchos anens, que son estos cánticos amazónicos, ¿no? O sea, cantos sagrados. Y me acuerdo cómo estarlo viviendo ahora mismo. Para entrar a esa comunidad tuve que viajar, no recuerdo cuántas horas, para poder llegar a donde puede llegar un bus, ¿no? Pasándose el río Pastaza, o sea, no era Napo, perdón, era en Tena. Era muy lejos, o sea, de Quito al menos, era un viajezazo. Porque me acuerdo que crucé el Pastaza en la madrugada, 5 de la mañana, era impresionante pasar por ahí, yo medio dormido, así, tratando de entender dónde estaba, pero eran esos viajes que yo me hacía de etnomusicología, de alguna manera. Me llevaba una grabadora de minidisc, y me acuerdo que para entrar a esta comunidad caminamos por lo menos unas 4 o 5 horas, pero en selva primaria, o sea, ahí con botas de lluvia, y había un loco que iba cargando un saco que yo veía, y unas cuantas más personas, porque íbamos a la fiesta de la Chonta, a esta comunidad, que yo me había enterado a través de un amigo guarani, no era guarani, él era Ashuar. Y me invitó, y había un par de personas más, pero era solo la comunidad, pero la comunidad eran 4 casitas, o sea, eran, no sé, 20 personas máximo. Y entonces llegué después de caminar, llegamos, se sacan el saco y era una cabeza de algo, ¿no? De un buey, no sé, que era lo que íbamos a comer durante todo el fin de semana todas estas personas, ¿no? Y entonces ahí ya era la gente que se dedicó a la parte de la cocina, otra gente estaba masticando la chonta y haciendo la chicha de chonta, la escupían, ¿no? Las mujeres. Había un enfermo, me acuerdo, había un chamán que estaba tomando ayahuasca para curar a ese enfermo. Y luego ya cuando fue, y durante todo este proceso, o sea, yo llegué, estaba pasando todo esto, ¿no? Ya alucinante, ¿no? Y luego de esto conocí aquí a esta mujer chamán, y entonces un poco yo le comenté lo que estaba haciendo, y me dijo, yo te voy a ayudar, voy a cantar algunas cosas que tengo. Entonces nos fuimos a un río, a orillas de un río, te digo, era un espacio mágico, y geográficamente ni siquiera sé cómo volver a llegar. Claro, porque no era el tiempo de los GPS ni nada de eso. O sea, estamos hablando de eso, habrá sido en el 2002, 2003, una cosa así, ¿no? Hace 20 años. Y ahí yo puse mi grabadorita y esta mujer empezó a cantar. Y era una cosa que no te puedo explicar. O sea, estar en ese espacio, después de haber visto todo lo que había visto, ¿no? Nos habíamos bañado también ahí con la comunidad en algún río, ya habíamos comido, qué sé yo, habían pasado cosas, yo ya había compartido con esta comunidad,
y me sentía como parte, ¿no? Y luego sentarme con esta mujer que de pronto yo la empecé a alucinar como una especie de diosa, ¿no? Qué Que loco, me estaba claro. cantando y yo grabando, entonces, y tengo este material, lo ¿Tienes? tengo grabado, claro. A orillas de este río, con el fondo, ¿no? De esta río. naturaleza Viva. impresionante ahí existiendo. Pues algo que no tiene precio, ¿sabes? O sea, yo creo que una de las bellísimas experiencias de vida que simplemente se quedan como en eso, ¿no? Como una experiencia maravillosa que bueno, de alguna manera formó parte de lo que en algún momento luego se gestó al momento de hacer, ¿no? Al momento de crear. Claro. Porque ya cuando creas, simplemente llegarán estas imágenes, no sé cómo, hay un momento mágico que pasa que es una sinergia de todo lo que has de lo que te has nutrido, porque finalmente eso es lo que entregas. Qué ¿no? bacán, qué bacán, qué bacán, Chris, hermano. Para ir cerrando, me gustaría preguntarte una última cosa más que me intriga mucho. Orquestaste uno de los discos completamente diferentes de Juan Fernando Velasco con... Uh-huh. ¿Cómo me recuerdas? Misquilla. Misquilla. Es que ¿sabes lo que es la misquilla? ¿Sabes la anécdota? Misquilla. Sé lo que es la misquilla, pero cuéntame. Verás, lo que pasa es que los músicos tradicionales te dicen que la misquilla es esa forma de interpretar la música ecuatoriana que tiene que tener ese saborcito. Vale, no. Yo como mesquilla conocía a un producto para aplicarlo a la comida, si es que no me ¿sí? equivoco, algo así, ajá. Bueno, no sé eso, pero esa... Claro, es una palabra bastante extraña que no es quizás tan conocida, pero porque es como es quizás un término muy local, ¿no? Del Ecuador. Pero me parece que Juan Fernando lo que quería era justamente eso, ¿no? El proyecto finalmente son pasillos ecuatorianos, ajá, interpretados por Juan Fernando y sus invitados, que son una serie de artistas latinoamericanos, entre los que está Gilberto Santa Rosa, el Puma Rodríguez, Lila Downs, que para mí es una mujer impresionante, está Cani García, también puertorriqueña, está... ¿Quién más está en ese disco? Me parece que está uno de los cantantes de Camila, uh-huh. el Samu, ¿No es el disco Gaby en el que Moreno. participó con Franco De Vita? No, ese es el disco anterior. Ah, ok. Que ese también aparece el solo y arreglo de cuerdas, que lo grabamos en Venezuela también. Ajá. Que está Fonseca, está Franco De Vita, están algunos, pero ese es otro disco, ese se llama Con Todo el Alma, uh-huh. y este disco ya es un disco orquestal, porque Con Todo el Alma es un disco que tiene cuarteto de cuerdas, pero trío, ¿no? Y el Misquilla en realidad tiene trío, uh-huh. pero el marco de las Sé que no te cogió las elecciones cuando se presentó Juan Fernando Velasco para presidente en Ecuador, pero habrías votado por él. Es difícil pregunta. Yo hubiera votado por él porque lo conozco. Claro. Porque sé que es un tipo de buenas intenciones. De muy buenas intenciones, trabajador, como él solo, con unos valores muy parecidos a los míos. Bacán. Entonces, yo creo que sí. Pero te digo, o sea, independientemente de Juan Fernando como político o como... a mí me parece que es uno de los artistas que realmente ha trabajado por la música ecuatoriana, ¿no? Independientemente de su creación, que va quizás más en la línea del pop o lo que quieras, pero él creo que ha intentado darle el lugar que realmente la música ecuatoriana se merece. Con un proyecto como este, con Misquilla, que implicó una inversión importante, porque contratarte una orquesta en Los Ángeles no es así nomás. Claro. Estos músicos son los músicos que graban la música de las películas. Trabajaste con Al Smith, ¿no? Al Smith, que fue, en paz descanse, un ingeniero de sonido que le grabó a Quincy Jones, a Paul McCartney, Frank Sinatra, o sea, una leyenda, ¿no? 34 Grammys. Él fue el ingeniero de ese proyecto. Estar en Capitol Records, que es un espacio que ya solo de entrar nomás se te eriza la piel, ¿no? De saber que por ahí han pasado tantas cosas, tanta agua abajo, o sea, te sientes realmente chiquito, ¿no? Luego, ponerte frente a esa orquesta, hacer que suene, no dirigir, y luego de dirigir,
tener la sensación de que ahora que les digo, esto sí está perfecto. Claro. Entonces la primera escucha normalmente va la concertino, el primer violín, va a escuchar en la cabina de grabación y escuchamos la primera toma de lo primero que grabamos y era así, una cosa pero deliciosa, o sea, increíble. O sea, y prácticamente yo no tuve que hacer nada más que mover las manitos, o sea, dar el tiempo, pero claro, ellos tienen una capacidad y una musicalidad increíble. Para mí la mejor experiencia musical que he tenido en mi vida, porque tuve la oportunidad de escribir los arreglos de música que amo, claro, y potenciarlos, ¿no? De esa forma. Y luego ir a experimentar esto en directo, ¿no? Ver cómo se graba y ser parte del proceso. En ese tiempo yo vivía en Alemania, entonces una anécdota muy, muy interesante de esa y casi que graciosa de ese disco es que la última canción que entró, porque la invitada no confirmaba, fue la de Lila Downs, que es la tejedora manabita. Y claro, como entró tarde, yo ya no había terminado los arreglos, que eran todos orquestales. Entonces, hablando con Juan Fernando, 2 o 3 días antes de viajar a Los Ángeles, le digo, ¿qué hacemos con tejedora? Me dice, profe, porque me dicen profe en Ecuador, ¿no? Mis amigos. Me dice, profe, no sé, o sea, ¿qué hacemos? Le digo, hagamos un arreglo más chiquito, porque escribir para orquesta sin duda es mucho más trabajo que escribir para un quinteto de vientos, que fue lo que yo le propuse. Entonces me dijo de una. Y le digo, ¿y la tonalidad? Hijo, ¿y la tonalidad? Deja ver, ya le llamo a Lila. Bueno, pasaron también, no sé, 1 día o 2 días más, y yo, subiéndome al avión en Frankfurt, empecé ese arreglo. O sea, empecé a trabajar ahí en el avión. Literal, sobre la marcha. Sobre la marcha. Y llegué a Los Ángeles y ya llegué para grabar. Estuve ahí en la grabación. Al principio, bueno, no fue una grabación de orquesta, fue grabación del trío, ¿no? Porque estuvo un trío de 3 musicazos, que son el Mati Alviar en el bajo, el Chocolate Morales, requintero, una leyenda, y el Navigio Ceballos en la guitarra. Y además llevaron guitarras que había hecho el mismo Navigio. Sí. O sea, una cosa así, perdón, brutal. Súper loco. Entonces, yo ahí entre que el hotel y entre que no sé cuánto, logré terminar el arreglo y se grabó. Un día grabamos con la orquesta y el siguiente día grabamos con el quinteto de vientos. Entonces estuve 2 días, o noches quizás, para poder terminar el arreglo. Pero me siento muy contento con ese arreglo, por ejemplo, porque primero que para mí Lila Downs es una artista que he admirado toda la vida y tener la suerte de escribir algo para ella fue para mí maravilloso. Y el arreglo quedó muy bonito y creo que a ella también le gustó mucho. Qué hermoso, Panas, qué hermoso, Cristian, qué bacán, qué bestial. Seguro nos quedan muchas cosas todavía para otros capítulos de por medio. Y sí, ojo, esto salió de Chris, así que obviamente te tomamos la palabra. Hemos tenido un viaje súper interesante. Cristian, hemos conocido al Cristian desde sus raíces musicales, cuál fue el gen que explotó para que en realidad sea el compositor, el arreglista, uno de los fundadores de la grupa. Se me quedan afuera de momento de decir ciertas preguntas relacionadas con la unión y la creación, la unión, y donde convergen estas dos para dar sonido a una escena que luego será mostrada ante el público en las películas, que también me parece súper interesante. Pero queda pendiente, obviamente queda pendiente de momento. Y nada, Panas, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Chris, muchísimas gracias a ti, hermano. Qué genial, qué bacán este tiempo. Ha sido súper enriquecedor, muy entretenido. Hermano, por favor, haznos llegar un mensaje, claro que sí. tú tengas como de despedida, si es que tienes algo que decirnos. Bueno, primero agradecer al equipo. Me la he pasado genial, sin duda. La oportunidad de estar en este espacio, de compartir, ¿no? de que nos conozcamos también en estas lides. Sin duda es siempre muy grato encontrarnos con ecuatorianos que, como te decía hace un momento, estamos todos ahí luchando por salir adelante, por buscarnos la vida.
y con esta iniciativa de ustedes, ¿no? De generar estos espacios, les felicito, sigan adelante porque hacen falta esto para que nos conozcamos, para que nos miremos, para que digamos, oye, poner cara, para que te enteres de cosas que de pronto no sabías porque claro, a veces uno, hoy en día en este universo, ¿no? de opciones, porque en el momento en que quieres escuchar algo, quieres escuchar un podcast, seguramente te van a saltar millones, claro. ¿no? Millones. Pero ¿cuál es ese podcast que te habla un poco de ti mismo, que te hace mirar a ti mismo, que te hace reflexionar sobre quién eres, sobre lo que haces aquí, sobre de dónde provienes, sobre tu cultura, sobre tu comida, sobre tu música, o sea, realmente les felicito. Yo una cosa que siempre hablo con mi mujer es cómo son estas relaciones cuando hay diferentes culturas, ¿no? Ajá. Porque ella y yo venimos del mismo lugar, nos conocemos hace tanto tiempo y aunque haya cosas que de pronto nos puedan distanciar, creemos que la cultura que tenemos, nuestras tradiciones, esa estirpe, ¿no? Es algo que nos mantiene siempre conectados, ¿no? Porque nos reímos de los mismos chistes, disfrutamos de la misma comida, amamos el cilantro. Cosas que en realidad yo me cuestionaría cómo será cuando son dos culturas diferentes de una pareja, ¿no? Entonces, a lo que voy simplemente es, chicos, felicitarles porque creo que hace falta mirarse, hace falta que tengamos estos espacios para que nos reconozcamos y para que nuestra nación, aunque no estemos ahí, la sigamos haciendo grande, ¿no? Sigamos aportando con esto que somos en donde sea que estemos, que eso yo creo que es lo que tenemos que hacer. Así Bacán. Que adelante. Muchísimas gracias. Antes de lanzar la despedida, porfa, tres grupos que recomiendes a cualquier persona. De todo, de cualquiera. Lo que pasa es que a mí me agarra por épocas. Entonces, como estuve el otro día en el concierto de Caetano Veloso, ahí vi uno de los músicos que toca con él, está tocando con una banda que se llama Bola de Sello. Ok. Increíble lo que hacen ellos. Tim Bernades también es un cantautor brasilero espectacular. Okay. Y Cristian Mejía. Cristian Mejía que está en Spotify, que simplemente es cuestión de buscarlo y ahí están mis temitas. Tengo pocos oyentes, pero pueden ser más. Sí, por supuesto. La invitación hecha. Panas, esto ha sido Isacta. Cristian Mejía en Isacta e Isacta en la casa. Bacán. Qué chévere. De lujo. Muchísimas gracias, Cristian. Hermano, qué bacán. Agradecido completamente, bro.